Estamos en Proverbios capítulo 22, versículo 17. Inclina tu oído y oye las palabras de los sabios y aplica tu corazón a mi sabiduría. Aquí, hermanos, comienza una nueva sección del libro de Proverbios. Hay una clara diferencia o claras secciones que están divididas el libro de Proverbios. Por ejemplo, estudiamos y vimos que de los versículos 1 al versículo 9 es como una introducción donde nos está dando frases cortas, proverbios y oraciones muy cortas, muy breves, pero para enseñarnos la importancia de la sabiduría. Y luego hay otra sección del capítulo 10 a versículo 1 hasta el capítulo 22, versículo 16, que fue el último verso que estudiamos, el último programa que tuvimos. Bueno, pues ahí tuvimos ya un poquito más extensas lo que son los paralelismos antitéticos y frases que eran por lo general eran frases opuestas, eran ideas contrarias que se mostraban para poder resaltar la diferencia entre conceptos muy importantes y muy claros como sabiduría y necedad, pobreza, riqueza, como hablar del insensato y el sabio, y en muchos otros aspectos, ¿verdad?, que pudimos aprender en ese paralelismo antitético por lo general. Pero aquí comienza otra sección en Apocalipsis, en Proverbios, capítulo 22, versículo 17, y se llama las palabras de los sabios. Ahora, hay mucho que se indaga sobre esta sección para hacernos saber, hermanos, ciertas referencias o parecidos que hay con escritos antiguos de sabiduría que se han encontrado. Por ejemplo, en 1923 se encontró un documento arqueológico de un rey egipcio que vivió contemporáneo de Salomón y se llama La sabiduría de Amenepopet. Amenepopet. Este emperador o faraón egipcio escribió lo que es un libro de sabiduría para su hijo y lo dividió en 30 capítulos o en 30 secciones o en 30 temas. Ahora, algunos comentaristas y estudiosos de la Biblia han utilizado esos hallazgos para tratar de interpretar o entender un poquito más esta sección que para muchos se puede dividir en 30 diferentes proverbios o temas que abarca esta sección. Ahora, no estamos diciendo que haya un plagio o una copia de Salomón de lo que era el emperador Amene, Amenemopet, Amenemopet, que vivió contemporáneo. Pero sabemos que había un parentesco o cierta relación entre Salomón y los egipcios, pues Salomón tomó como esposa a la hija de Faraón. No precisamente este Faraón, pero sí había una cierta relación y una cierta influencia mutua. Y bueno, no sabemos si Amenemopet fue quien fue influenciado por Salomón o de alguna forma fue solamente una manera de organizar, solamente porque no hay tanto parecido y no hay en realidad, aunque concuerdan en algunos temas, pero no hay un parecido muy claro para decir que fue una réplica, como algunos sugieren, que esta sección de Proverbios pudo haber sido una copia de los escritos de sabiduría de Amenemopet, ¿verdad? No, hermanos, no hay tal caso. Y si usted lo lee en un comentario, cuidado con esos comentarios, porque sí, hay muchos que tratan de sacar cosas sorprendentes para deslumbrar, para impresionar, pero no se dan cuenta del daño que pueden hacer confundiendo a la gente. Y hay predicadores que eso hacen, ¿verdad? Nomás buscando verdades nuevas para tratar de impresionar en su forma de enseñanza y a lo mejor impresionan, pero en lugar de ayudar y edificar, lo que hacen es confundir a gente. Justo estuve en una iglesia donde había hermanos confundidos sobre un tema que un predicador llegó muy novedoso, predicador muy conocido y que muchos han tenido ustedes en sus iglesias y que llegó con una novedad de una enseñanza, ¿verdad? Y los hermanos confundidos
pues estaban un poco intrigados sobre el asunto, pero en realidad, hermanos, lo que estaba haciendo este hombre era solamente impresionar para confundir a la gente. Pero bueno, aquí lo que vemos, hermanos, es que esta sección empieza aquí en el capítulo 22, 17 y termina hasta el 24, 22. Y la manera de utilizar los temas ya no se abarca a un solo versículo, sino se extiende, no solo a uno o a dos, hasta más, un poquito más, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar esta sección un poquito diferente, pero muy práctica y muy fácil de entender. Comenzamos aquí en el versículo 17, donde acabamos de leer, y voy a poner aquí abajo también lo que es la lectura continua del capítulo. Dice, inclina tu oído y oye las palabras de los sabios y aplica tu corazón a mi sabiduría. Recuerde que Salomón es el escritor de este libro y está dando una invitación para que en esta sección se puedan incluir lo que son dichos o consejos sabios que deben ser un poco más dirigidos específicamente para su hijo. Y es una costumbre que se tenía en los tiempos antiguos, que un gobernante tenía que capacitar y entrenar a su futuro sucesor para dejarle la responsabilidad de lo que iba a tener como gobernante. Y Salomón hizo su trabajo, hermanos, para entrenar a Roboam, su hijo, para ser su sucesor, el siguiente rey de Israel. Y le está dando aquí instrucciones particulares a su hijo Roboam. Y le dice, inclina tu oído. Y este sentido, hay un libro que nosotros escribimos, publicamos, se llama Un corazón inclinado hacia Dios. Y definimos ese término de inclinar. Inclinar es como forzar o obligar algo a postrarse, a humillarse, a estar sometido hacia una autoridad superior. Y hermanos, es lo que pasaba cuando venía alguien delante de un gobernante o rey. La gente normalmente se postraba o se inclinaba ante ellos en señal de reverencia, de sujeción. Y bueno, esto es lo que está diciendo aquí Salomón, inclina tu oído. Dios manda que inclinemos nuestro corazón, pero también nuestro oído, porque el oído es, hermanos, la manera como nosotros recibimos instrucciones y es una parte muy importante de lo que es, hermanos, la instrucción bíblica. El oído es el órgano exterior que recibe información y el corazón, y aplica tu corazón. Note cómo hay una secuencia. Recibes a través del oído, inclina tu oído y oye las palabras de los sabios y luego aplica, afirma, establece tu corazón a mi sabiduría. Desde el exterior recibimos a través del oído instrucciones y desde el interior es nuestro corazón, en un sentido poético, obviamente, como está escrito este libro, aunque científicamente se ha demostrado que el corazón es como un segundo cerebro, que tiene emociones, sentimientos y que muchas cosas suceden a través del corazón. Pero está diciendo, aplica, afirma, establece tu corazón a mi sabiduría. Es algo, hermanos, que no va a fluir de manera automatizada. Nosotros no podemos suponer que por el hecho de congregarnos o sentarnos en una iglesia vamos a ser cristianos, vamos a ser salvos, o que por estar en una iglesia vamos nosotros automáticamente a cambiar nuestra vida y ser mejores personas. No, en realidad solamente es un espacio físico donde estamos. No hay un misticismo que ocurre de manera inalámbrica o de manera automática en nuestro ser. No es un proceso místico, no es un asunto mágico, es un asunto que requiere diligencia y requiere trabajo, requiere acción. Salomón le está diciendo a tu hijo, mira, yo puedo hablar mucho y puedo enseñar mucho, pero si tú no inclinas tu oído para oír, de nada sirve, porque como decimos nosotros, ¿verdad? Aquí en México muchas veces las cosas entran por un oído y salen por el otro y no causan mayor efecto en nosotros. ¿Y cuántas veces, hermanos, no entra información a nuestros oídos, pero no prestamos atención a lo que estamos oyendo? Y eso sucede mucho. Hay un dicho, ¿verdad?, en México, bueno, en Latinoamérica, que dice la gente, en todo estoy, menos en misa.
Quiere decir, estoy presente, estoy ahí, pero no estoy escuchando, no estoy atendiendo a las instrucciones. Salomón le está diciendo a su hijo, tienes que esforzarte para prestar atención, para oír las palabras de los sabios, porque evidentemente Salomón está haciendo referencia a sabiduría más allá de la propia la sabiduría de Dios, pero también en la Biblia se mencionan muchas personas sabias que aportaron a las escrituras. Por ejemplo, tenemos sabiduría de Etán, de Emán, de Calcol, de Tarda en los Salmos, y se hace referencia a ellos que no había otros más sabios que ellos, y Salomón estaba por encima de ellos. Pero una persona sabia sabe escuchar a otros y sabe retroalimentarse de otras personas. Tenemos mucha gente en la Biblia con sabiduría como José, como Daniel, que aportaron a las escrituras. Y bueno, lo que la palabra de Dios nos enseña es sabiduría pura contenida en este libro. Y bueno, dice Salomón a su hijo, inclina tu oído, oye las palabras y aplica tu corazón a mi sabiduría. El proceso debe ser muy, muy claro, hermanos. Oír, entender, retener y luego con nuestro corazón aplicarnos, quiere decir esforzarnos para poder cumplir y llevar a cabo lo que se nos está instruyendo. Y luego dice aquí en el versículo siguiente, hermanos, porque es cosa deliciosa si las guardares dentro de ti y si juntamente se afirmaren sobre tus labios. Está diciendo el resultado de prestar oído y aplicar su corazón a la sabiduría. Va a ser algo delicioso. Y hay una clara comparación o un claro contraste cuando dice que las palabras, por ejemplo, de la mujer extraña, de verdad, eran suaves, pero dice la Biblia que vienen a ser o terminan siendo amargas, como el vino, como el ajenjo, como el veneno. Entonces, a diferencia de las palabras engañosas o las palabras del chismoso, que el chisme se entra como un bocado suave, pero amarga el interior, está diciendo Salomón, estas palabras de sabiduría no van a tener un efecto negativo en tu vida. Por el contrario, va a ser un deleite, va a ser algo delicioso. Está comparando, equiparando a un manjar que se deleita, que se disfruta. Seguramente usted ha experimentado en algún momento el comer o probar algún manjar que le ha deleitado al momento de probarlo, y cuando lo introduce en su boca hay un choque de sabores, de explosiones, ¿verdad? De sensaciones en su boca que se disfruta desde el momento que entra al paladar y luego usted lo digiere y es algo que le causa una gran satisfacción, una gran alegría y un gran deleite, porque es uno de los deleites de la vida el poder experimentar ciertos gustos por la comida. Dios puso en nosotros esas glándulas, ¿verdad? Esas papilas gustativas que se deleitan al experimentar, al saborear y al poder ingerir y poder disfrutar de los alimentos. Es cosa deliciosa, es algo extraordinariamente delicioso cuando tú lo guardas dentro de ti. Es como comer una rica comida que te satisface, que te llena, y luego dice, así va a ser las palabras de los sabios. Si juntamente se afirmaren, dice ahí, sobre tus labios. Y luego sigue hablando, hermanos, el resultado. No solamente va a haber una satisfacción, porque es hermoso cuando tú aprendes la palabra de Dios y cuando tú la pones en práctica en tu vida, te va a causar alegría. Qué delicia. David expresaba que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Y luego en el versículo 10 dice, deseables son más que el oro, más que mucho oro afinado, y dulce más que la miel, la que destila el panal. En los tiempos bíblicos no había alimentos procesados, no había azúcares artificiales, ni endulzantes, ni saborizantes. Entonces lo natural era lo que se conocía y no había un deleite más grande para una persona que el encontrar un panal de miel, probarlo, era algo delicioso y es algo delicioso. Se ha descubierto que la miel contiene suficientes nutrientes y glucosa
para mantener la vida de una persona hasta por 24 horas. Es decir, con una cucharada de miel, una persona podría vivir 24 horas con los nutrientes necesarios que el cuerpo necesita. Y hermanos, es algo no solo delicioso, es nutritivo. Se han encontrado propiedades antibióticas, propiedades, hermanos, energéticas y de muchas maneras, hermanos, en que sirve la miel. Pero bueno, está diciendo, esto es algo delicioso. La palabra de Dios es algo que se disfruta cuando lo aprendes, cuando lo apliques a tu vida, cuando te da nutrición, te alimenta, te da fortaleza. Y le está diciendo Salomón, es algo que te vas a disfrutar. Al principio, pues no va a llamarte la atención, pero una vez que lo pruebas, que lo escuchas, que lo aplicas tu corazón a la sabiduría, vas a encontrar deleite en todas estas cosas. Versículo 19, otro resultado es, tu confianza va a estar en Jehová. Para que tu confianza sea en Jehová, te las he hecho saber hoy a ti también. Está diciendo Salomón, mira, mi propósito al enseñarte, más que disfrutar la palabra de Dios, más que alimentar tu mente o tu conocimiento, es que mantengas una relación directa hacia Dios y una confianza perfectamente en Él. Cuando Dios dio instrucciones, hermanos, para los reyes que habrían de gobernar sobre Israel, recordamos en Deuteronomio 17, Dios tenía planes que el pueblo de Israel tuviera reyes. Y le dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores, era algo que estaba previsto por Dios. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. El problema fue que ellos querían un rey que ellos escogieran. Escogieron a Saúl, y Saúl pues no salió tan bueno como ellos pensaban. Dentro de tus hermanos pondrás rey sobre ti, no pondrás sobre ti hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, interesante, que fue lo que Salomón se hizo, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, interesante, que sí lo hizo porque Salomón negoció con caballos y tuvo muchos negocios con Egipto y vendía esclavos de Israel a cambio de caballos, y sí hizo esto. Porque Jehová os ha dicho, nunca volveráis más por ese camino, ni topará para sí muchas mujeres. También lo hizo Salomón. 700 mujeres a reinas y 300 concubinas, para que su corazón no se desvíe, y su corazón se desvió. Ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia, y sí lo hizo. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, note que dice, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte el mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Entonces, uno de los efectos que Dios había dicho que la palabra de Dios haría, sería específicamente eso, poner un temor de Dios en la persona, aumentar su confianza en Dios y también obedecer y temer a Dios todos los días de su vida. Eso era algo, hermanos, que cada rey debía entender. Ahora, hoy en día eso aplica para cada cristiano, porque la Biblia dice que somos reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre. Pero también en los tiempos bíblicos no había posibilidad de que cada familia tuviera una copia de la ley de Dios, de la palabra de Dios, porque era algo que se copiaba a mano y se tenía que hacer letra por letra, palabra por palabra. Era imposible que todo el pueblo tuviera una copia de la ley. Pero hoy en día sí podemos, hermanos. Gracias al Señor podemos tener una Biblia en nuestra casa, podemos abrirla, podemos leerla y podemos inclinar nuestro oído a las palabras de Dios, aplicar nuestro corazón a la sabiduría. Podemos deleitarnos en un manjar diario de leer y estudiar la palabra de Dios. Yo no sé para usted, pero para mí este tiempo que leemos juntos la Biblia es algo delicioso. Es como mi desayuno espiritualmente hablando. ¿Por qué? Porque yo puedo leer, puedo meditar, puedo estudiar, y cuando vengo aquí a compartir por internet, hermano,
es como compartir de ese alimento que el Señor nos ha provisto. Y es algo, hermanos, que yo disfruto hacerlo simplemente. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Pero eso incrementa nuestra confianza. Y luego el versículo 20 es donde hay un poco ahí de confusión, o más bien un poco de diferentes opiniones acerca del significado de este versículo. Dice, no te he escrito 3 veces en consejos y en ciencia. Es algo interesante lo que encontramos aquí, hermanos, porque la palabra que se utiliza aquí es una palabra hebrea, hermanos, que tiene un significado muy, muy particular. Vamos a verlo aquí, la palabra shilshom, vamos a verla aquí en el idioma original. Vamos a ponerlo aquí, versículo 20. Dice, no te he escrito 3. Esta palabra hebrea, shilshom, significa literalmente triplicadamente. Se usaba en referencias, por ejemplo, a días consecutivos, antier, anteayer y hoy. Era un tecnicismo, era una, ¿cómo le puedo decir? Como una palabra que se utilizaba para describir algo que era muy repetido. Desde que se encontraron estos escritos de sabiduría de este rey egipcio que les mencioné, Amenepopet, se halló una relación para pensar que la palabra aquí en el idioma original, en el hebreo, en realidad también se podía utilizar en un sentido para describir algo que se reiteraba muchas veces, y al ser un múltiplo de 3, pues también algunos concluyeron que también se podía utilizar o traducir como la palabra 30 o como el número 30. Bueno, ya son conjeturas, ¿verdad?, que se hacen porque sabemos que las palabras bíblicas deben usarse o definirse por su uso bíblico. Y por lo general en la palabra, esta palabra hebrea se usa y se traduce como 3. Pero bueno, hay probablemente alguna relación para algunos con los 30 escritos de Amenepopet, el faraón egipcio. Y bueno, tratan de encontrar una relación y alguien ha tratado de bosquejar y definir y dividir los temas de esta sección de Proverbios, desde que comenzó aquí, en el versículo 17 hasta el 22, 24, 22, y algunos encuentran 30 diferentes temas que se tratan. Es una posibilidad, pero no lo podemos enseñar como algo muy firme o como algo totalmente estable, ¿verdad? Pero probablemente a eso se refiere Salomón. Otra posibilidad que los comentaristas sugieren es que había copias, y a eso se refiere la palabra escrito, a una copia de un original, a copiar o escribir manualmente un documento y transcribirlo para dejar una copia. Evidentemente podría ser que el rey Salomón dejó varias copias de esta porción o de este libro de Proverbios. No podemos saber con precisión a qué se refiere, pero era algo que estaba bien conocido por él y por su hijo, que se había escrito varias veces o varias copias de este libro. Versículo 21 dice, para hacerte saber la certidumbre de las palabras de verdad, a fin de que vuelvas a llevar las palabras, aquí este signo se fue de más, a las palabras de verdad a los que te enviaron. Está diciendo ahí, para hacerte saber la certidumbre, está hablando de la confiabilidad de las palabras de verdad, a fin de que vuelvas a llevar las palabras de verdad a los que te enviaron. Y eso es, hermanos, una introducción a esta sección de sabiduría que se está dando. Entonces, hay varios propósitos en esta sección que Salomón está enseñando a su hijo. Deme un segundito, por favor. Permítame un momentito. Disculpen. Para hacerte saber la certidumbre, o sea, la veracidad de las palabras de verdad. Esto no es un juego, esto no es una invención,
Está diciendo Salomón, esto es algo serio, esto es algo firme. Tú debes tomarlo, debes aprenderlo y debes llevárselo a las personas que lo necesitan. Y era parte del trabajo del rey el poner y establecer personas que instruyeran en el pueblo. Pero todo esto es una introducción y comienza en el versículo 22 a dar instrucción particular sobre un asunto. Y es el mismo asunto con el que terminó el versículo 16. Dice, no robes al pobre porque es pobre, ni quebrantes en la puerta al afligido. Está diciendo ahí la palabra de Dios, hermano, cómo nosotros debemos tener cuidado de no aprovecharnos. Versículo 16, aquí lo vamos a observar abajito, el que oprime al pobre para aumentar sus ganancias, dice, o que da al rico ciertamente se empobrecerá. Y es un tema que se vuelve a tocar aquí en esta sección del libro, en esta nueva sección de Proverbios, versículo 22, no robes al pobre porque es pobre. Está hablando de no beneficiarse de personas que están en necesidad. Ahora, en los escritos de egipcios de sabiduría hay una mención sobre este tema y era un asunto universal. Está diciendo no te aproveches de la gente vulnerable, no robes, no te beneficies en un sentido de despojarlo, de quitarle sus propiedades, pero también de aprovecharse con él de una manera indiscriminada, oprimiendo, y la palabra oprimir es obtener beneficios de él. Es como cuando tomas una fruta, cuando tomas una naranja y la oprimes para extraer su jugo, te beneficias de ella. Ahora, las frutas para eso son, pero las personas no. No podemos nosotros tener una actitud de aprovecharnos de circunstancias vulnerables de la gente, ni de personas que están en pobreza, en enfermedad, o personas que están en una situación vulnerable. Ahora, mucho se ha hablado en Proverbios sobre el asunto de la pobreza. Advierte a la gente cómo evitar la pobreza. Nos advierte sobre hábitos que producen pobreza. Nos enseña sobre administración, sobre planeación, sobre consejo. Nos enseña cómo ser prosperados. También nos dice que la bendición de Jehová enriquece y no añade tristezas con ellos. Hay mucha información en la Biblia, particularmente en Proverbios, que nos enseña cómo evitar la pobreza. Sin embargo, hay mucha gente que sigue estando en pobreza. Y bueno, pues muchas veces por malas decisiones, muchas veces por causa de las deudas, muchas veces por circunstancias fortuitas en las que cayeron en desgracia. Hay personas que por causa de una enfermedad han perdido todo lo que tienen y por mantener su vida o la de un ser querido se quedan totalmente en pobreza. Entonces, nunca podemos juzgar que una persona pobre es una persona que está en pecado o que está en un castigo de parte de Dios, porque hay muchas razones por las cuales una persona puede estar en condición vulnerable económicamente hablando. Hay gente, hermanos, que batalla por situaciones del gobierno. Estuvimos en Venezuela la semana pasada. Es un país hermoso, la gente preciosa, muy amable, hermanos, pero mucha gente batalla por sus condiciones económicas por causa de la opresión de un gobierno socialista, comunista también. ¿Por qué? Porque, bueno, ellos lo que están haciendo básicamente es limitar la inversión extranjera, expropiar muchas de las empresas que hay ahí en Venezuela, limitan los sueldos, limitan las oportunidades, y por más que la gente es trabajadora, es esforzada y son pues, personas muy agradables, pues las oportunidades que ellos tienen son limitadas, son muy pocas. Entonces no podemos, hermanos, juzgar a una persona por su condición económica, porque tú no sabes el trasfondo ni las circunstancias que le han llevado a esa condición. Mire, bien podríamos ser usted y yo, que por alguna enfermedad, por alguna situación de un fraude que muchas veces ha sucedido, por un mal negocio, mala decisión, de la noche a la mañana pueden cambiar todas nuestras circunstancias. ¿Se acuerda de Job? Ese fue el problema con Job. Job en un día perdió todo lo que tenía, todo, hermanos. Fue Satanás que tocó todos sus bienes. Pero ¿qué pasó, hermanos?
que Job, estando en la pobreza más extrema, él no estaba en pecado. Él inclusive, pues bendijo a Dios, dice, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Pero el problema de sus amigos fue llegar y acusar a Job, decirle, algo andas haciendo mal, por algo estás en pobreza, por algo se murieron tus hijos. Es lo peor que usted puede hacer, juzgar a alguien por sus circunstancias. Usted no sabe y jamás podrá saber por qué una persona está pasando lo que está pasando. Solo Dios sabe y esa persona. Así es de que Dios dice, mira, a ti no te toca ni juzgar, ni te toca aprovecharte de las circunstancias. No robes al pobre porque es pobre, ni quebrantes en la puerta al afligido. Está diciendo, ten misericordia, no te aproveches, no tengas más allá de lo que es justo y necesario, y si es posible, ten compasión y misericordia de eso. Mucho se toca ese tema. El que tiene misericordia del pobre, el que da, el que ayuda, es como algo que está haciendo directamente por Dios. Pero una de las razones que debemos evitar aprovecharnos de gente que está vulnerable, dice, porque Jehová juzgará la causa de ellos. Aquí está. Jehová juzgará la causa de ellos y despojará el alma de aquellos que lo despojaron. Algo que debemos entender, que hay una justicia divina. Y todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Y en una de las áreas que Dios quiere que nosotros prestemos suma atención es en el trato que tenemos a personas, pero especialmente a personas que están vulnerables. ¿Se acuerdan que leímos en Mateo 25, si no me equivoco, 22, donde dice que cuando se siente Jesús en su trono, apartará a su derecha, a su izquierda, a las ovejas y a los cabritos? Estamos hablando que habrá dos juicios diferentes. El juicio del gran trono blanco, donde se juzgarán a los impíos, a los pecadores, y el juicio del tribunal de Cristo, donde se recompensará a los hijos de Dios. Pero uno de los temas que se van a mencionar en el juicio, en los dos juicios, es la actitud que tuvimos, hermano, hacia las personas que estuvieron vulnerables. Dice, porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estuve enfermo, me visitaste. En la cárcel vinisteis a mí. Estuve desnudo y me cubristeis. Y le van a preguntar, ¿cuándo? ¿Cuándo vimos eso y lo hicimos? Dice el Señor, cuando lo hiciste a uno de estos más pequeños, a mí me lo hiciste. La vida cristiana, hermanos, no se trata de buscar nuestro propio bien. Se trata de actuar como Dios quiere que actuemos, buscando ayudar y servir a otros. Yo le animo a que usted cambie su perspectiva y por una vez deje de pensar en sí mismo y empiece a pensar en otros. Parte de la sabiduría de Dios y el temor de Dios es empezar a buscar cómo puedo ayudar, ser de bendición y puede mi vida impactar a otras personas positivamente. Es decir, si veo personas en necesidad, hay una manera que yo puedo ayudar. Si hay una situación en la que yo puedo intervenir para ayudar, para aligerar la carga, y Dios me usa de esa manera, hay misericordia. Por el contrario, si yo me aprovecho de la circunstancia, si yo oprimo al pobre, si yo quebranto la puerta del afligido, esto es decir, como un tema de saquear, un tema de cuando hacen por ejemplo, confiscar los bienes, o ¿cómo se llama? Cuando embargan para cobrarse alguna deuda, pues Dios dice, ten cuidado porque si ellos claman, Dios va a juzgar la causa de ellos y Dios va a traer la consecuencia y va a traer castigo, despojar el alma de aquellos que lo despojan. Bueno, esta es una actitud muy recurrente que se enseña en Proverbios, qué actitud tenemos a la gente vulnerable, a la gente necesitada. Versículo 24 nos advierte acerca de personas que tienen problemas con la ira. Hay personas, hermanos, que no saben controlar su carácter, su temperamento, y son definidos en la Biblia como iracundos. Deme un segundito, por favor, permítame. El iracundo es una persona que explota
su carácter, su temperamento, a veces con o sin razón, pero tiene muy poca paciencia. Aquí en México se les dice personas de mecha corta, ¿verdad? Haciendo alusión a esos fuegos artificiales que son explosivos, pequeños, ¿verdad? Y la mecha es muy pequeñita y apenas pones un cerillo cerca y explotan inmediatamente, como la gasolina. Hay personas, hermanos, que no tienen dominio propio y su temperamento es muy volátil. Yo sé, hermanos, que es algo que muchos de nosotros batallamos con nuestro carácter, con nuestro temperamento. Pero Dios está diciendo, no solamente cuida tu carácter y tu temperamento, pero no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojo. Todos conocemos a una persona que tiene carácter fuerte, carácter difícil. Cuando jóvenes empiezan a citar o a buscar pareja, pocos jóvenes piden consejo. La mayoría de ellos toman sus decisiones, se equivocan, sufren las consecuencias porque escogen por sí mismos y no piden consejo. Pero cuando alguien llega a pedir consejo, y bueno, es algo que me gusta que los jóvenes hagan, ¿qué debo mirar? ¿Qué debo buscar? Yo tengo una enseñanza que se llama ¿Con quién me debo casar? Y le enseño a los jóvenes algunas cosas que deben observar de aquella persona que les llama la atención, más allá de su atractivo físico, porque dice Proverbios que engañosa es la gracia y van a la hermosura. Es decir, la apariencia física cambia, pero algo que no cambia es el carácter. Y eso es algo que yo, uno de los puntos que les hago saber es, mira cómo reacciona ante circunstancias que son estresantes para él, ante circunstancias que son pues un poco incómodas, qué tanto tarda en enojarse. Inclusive a veces les digo, trata de hacerlo enojar a propósito para ver qué tanta paciencia tiene, cómo reacciona. Algo que yo les he dicho muchas veces, hermano, las acciones se pueden fingir, planear y aparentar, pero las reacciones son automáticas. Se usa este término para hablar en la química de una reacción cuando mezclas ciertos elementos, ¿verdad? Por ejemplo, si mezclas el sodio en su estado sólido con agua, crea una explosión. Y hay muchos elementos que son muy inestables cuando se combinan. Combinas ciertos factores y la reacción inherente, la reacción automática es una reacción explosiva, una reacción en cadena que desempeña o desencadena una explosión. Así es en el carácter y el temperamento de la gente. Hay cosas que a todos nos hacen enojar. Y cuando suceden esos factores que nos molestan, por ejemplo, quizá las hermanas cuando su esposo deja la toalla mojada en la cama, cuando tal vez algo sucede como que los calcetines tirados o algo que sucede que usted observa y que le molesta, eso va a provocar una reacción. Y cuando la reacción es descontrolada y alguien se enoja y alguien pierde control de su temperamento, ese o esa es una mujer o un hombre iracundo. Dios dice, no te entremetas con esa persona. Mi consejo es, no te cases con él, con ella. ¿Por qué? Porque va a causar problemas. Personas iracundas han llegado a matar a otras personas. Una persona iracunda te va a lastimar, te va a herir. Una persona iracunda te va a hacer daño a ti y a él mismo y a las personas que lo rodean. No te acompañes, ni siquiera no para casarte, ni siquiera para forjar una amistad o una relación por temporal que sea. Hay personas, hermanos, que yo trato de evitar. ¿Por qué? Porque yo sé que se van a enojar. Y la verdad, hermanos, es que es un riesgo. Es como estar, fíjense, yo muchas veces di cursos de capacitación de seguridad industrial en el aspecto o en el tema de seguridad contra incendios. Fíjese, enseñaba el triedro del fuego, que es lo que compone el fuego, ¿verdad? Cuando se mezclan oxígeno con calor
y combustible, esos tres elementos, cuando se mezclan, generan la reacción química en cadena que conocemos como fuego. Eso es siempre. Y una de las cosas que observamos, por ejemplo, y les enseñaba, di algún curso en algunas gasolineras y les decía a los de la gasolinera, hey, lo que prende, lo que explota, lo que se incendia, no es la gasolina, no es el líquido. Los líquidos no se encienden. Lo que se enciende son los vapores que desprenden. Ese olor que percibimos a la gasolina, ese es el componente, la forma volátil del compuesto químico de la gasolina. Eso es lo que hace la reacción química de la explosión. Por eso se prohíbe fumar en las gasolineras. Y muchas veces, inclusive, les mostré videos donde un teléfono celular, al momento de entrar una llamada y al momento de tomar la llamada, ciertas situaciones de los circuitos integrados que producen electricidad generan una pequeña chispa o microchispa que es suficiente para, a veces muy cerca de los vapores del combustible, pueden hacer explosión. Y bueno, cosas como esas, hermano, la energía estática del cuerpo, cuando alguien trae muchos suéteres y se genera mucha fricción y mucha energía estática concentrada y tocas los vapores de la gasolina, pueden explotar. Le quiero decir, hermano, que cuando se componen ciertos elementos, invariablemente va a haber una reacción. Y cuando hay personas que tienen un carácter volátil, algo va a hacerlos enojar. Algo va a hacerlos explotar y los que están cerca de ellos van a salir lastimados y van a salir dañados. Por eso Dios dice, mira, mejor sácales la vuelta. Por eso Dios dice, hermanos, que es mejor vivir, ¿verdad?, en tierra desierta donde no hay agua, que con mujer rencillosa e iracunda. Este concepto es muy recurrente en Proverbios y nos dice, no te acerques, no te acompañes, no te relaciones con ellos. Al menos he encontrado como 10 tipos de personas en la Biblia con los cuales Dios directamente y nos dice así abiertamente, no te juntes con ellos. Y una razón, hermanos, aquí nos dice claramente, versículo 25, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Entonces hay dos razones por las cuales cuidar con quién nos juntamos. Una de ellas es que somos influenciables y muchas de las veces tratamos o terminamos de imitar las cosas de aquellos con los que nos juntamos. Proverbios 13:20 dice, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Y así sucede, hermanos. Muchas de las veces somos definidos por las costumbres y prácticas de las personas que están a nuestro alrededor. Y Dios dice, mira, tú te juntas con alguien iracundo, vas a terminar siendo igual. Vas a terminar también teniendo problemas de tu carácter y vas a tomar lazo para tu alma. Esta palabra habla de una trampa. El lazo era utilizado para apresar animales, para lazarlos, para poner trampas. Y hermano, hay muchos lazos de los que la Biblia nos advierte. Por ejemplo, las deudas, y ahorita hablaremos de ellas, pero Dios está diciendo que quedas atrapado a veces en una relación o a veces en un problema en el cual vas a batallar para salir, en un conflicto del cual no vas a poder salir. Así es de que un principio de sabiduría es evitar mucho ese tipo de personas. Versículo 26 nos habla sobre finanzas. No seas de aquellos que se comprometen, ni de los que salen por fiadores de deudas. Aquí está un asunto muy relevante, hermanos. Se nos enseña en el sistema de capitalismo que nosotros tenemos aquí en muchos de nuestros países capitalistas, ¿verdad?, donde hay libre mercado. Se nos enseña que un instrumento financiero muy, muy práctico es la deuda. Y la gente defiende, por ejemplo, en Estados Unidos, la gente defiende las deudas. Es que si no te endeudas, no puedes comprar nada. Por ejemplo, había una persona que me dice, conocí a un hermano que trae una camioneta muy bonita. Le dije, hermano, y qué bonita su camioneta, muy, muy bonita, una Tacoma muy bonita.
Le digo, ¿y qué año es? Ya le pregunté. Y me dijo su pastor, dijo, hermano, él tenía el dinero para comprarla de contado, pero fue y la pidió prestada porque quería aumentar su crédito. Yo entiendo ese concepto del crédito, pero lo que no entiendo es que teniendo el dinero para comprarla de contado, tengan que pagar intereses y pagar casi el doble. O sea, ¿quién regala dinero nada más así? Pero mucha gente, hermanos, nos hemos habituado a que se necesitan las tarjetas de crédito, se necesita tomar prestado. Ahora hay cosas que sí entiendo. Por ejemplo, el crédito para una casa es una deuda que es un poco más comprensible porque pagar una renta muchas de las veces es como tirar el dinero. Y lo mismo que tardaríamos en pagar una renta o lo mismo que pagaríamos de una renta, se llevaría para pagar una hipoteca, pagar lo que es, hermanos, digamos, sí, un pago de una casa. Y entiendo ese concepto, entiendo que a veces es una buena decisión cuando se obtienen ciertas condiciones, digamos, que son, pues, aceptables, que son buenas. Hay veces y hay excepciones en que es una buena decisión o puede ser una buena decisión el adquirir ciertos instrumentos de deuda bajo ciertas condiciones, pero en la mayoría de los casos, Dios dice, trata de evitarlo. No seas de aquellos que se comprometen. Aquellos que siempre están pidiendo, no, sí, la tarjeta de crédito, la tarjeta de crédito. Hoy en día sí funciona. Antes era con la palabra, ¿verdad? Hey, dame, yo te lo voy a pagar. Antes la gente se comprometía verbalmente. Hoy en día se comprometen a través de los instrumentos de las tarjetas de crédito y pasamos la tarjeta aquí, allá, 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 firmamos aquí, firmamos allá, contratos por todos lados y empezamos a adquirir deuda, 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 y a veces sin darnos cuenta nuestra capacidad financiera para pagar. Estudios financieros o consejos financieros determinan que no se debería comprometer más de una cuarta parte del salario para deudas. Es decir, si tú comprometes más de una cuarta parte de lo que ganas en pagos, vas a tener problemas financieros. Y eso es algo, hermanos, que nosotros necesitamos considerar. Si tú recibes $100 por semana de salario y tú adquieres deudas, hermanos, mira, de los $100, yo estoy firmemente convencido y bíblicamente lo creo, que el diezmo le corresponde y le pertenece al Señor. Entonces, $90 son nuestros y 10 son del Señor. Sobre esos $90, hermanos, la deuda que se puede adquirir no debe exceder los pagos a un 25%. Estamos hablando de no más de $20 a la semana. No más de $20 a la semana. Es decir, si tú ganas $100 y tus pagos, porque hay gente que ni sabe cuánto debe, ni sabe ni idea, nomás pagan pagos mínimos aquí, acá, acá, acá y allá, pero nomás estás pagando y pagando, no sabes tu saldo, no sabes tu tasa de interés, no sabes cuánto estás pagando de intereses. Y eso es algo, hermanos, que nos queda o nos atrapa, es un lazo que nos atrapa y es algo que yo viví en carne propia y que aún no he terminado de salir de esas deudas. Y hermanos, es una trampa que te retiene por mucho tiempo. Por eso yo hablo mucho sobre este asunto y me apasiona mucho hablar sobre finanzas y enseñarles y aconsejarles, si usted no debe, no busque endeudarse. Trate de evitarlo a toda costa, a menos que bajo consejo y circunstancias muy apropiadas usted sepa que es una buena decisión, pues hágalo con pleno conocimiento de causa, pero no se endeude nada más por endeudarse. Dice el versículo 27, si no tuvieres para pagar, ¿por qué han de quitar tu cama de debajo de ti? Está hablando, hermanos, de muchas veces que tenemos que ser despojados de ciertas cosas por causa de deudas que no cubrimos, que no pagamos. Muchos de los contratos que se firman, de los pagarés, incluyen, hermanos, que estamos sujetos a procesos de embargo y se nos pueden quitar los muebles, se nos puede quitar todo lo que tenemos para cubrir las deudas que nosotros tenemos. Tenemos que tener cuidado con las deudas, hermano. Tenemos que tener cuidado con el uso de las tarjetas de crédito.
Un consejo que les doy en el libro El barbecho de los pobres es cuantifique sus deudas. Es decir, establezca, primero tiene que saber cuánto debe. Ponte todos sus estados de cuenta de las tarjetas y haga un claro análisis de cuánto debes. O sea, tienes que saber, debo tanto dinero, específicamente la cantidad. Segundo, bueno, tienes que hacer un plan para salir de esas deudas. Segundo, tienes que saber cuánto estás pagando de intereses. Hay personas, hermano, que con varias tarjetas de crédito están pagando pues más de 500 o $1,000 por mes de puros intereses. ¿Cómo es posible que le estemos regalando ese dinero a los bancos? ¿Sabe por qué, hermano? Porque, por ejemplo, en México, el instrumento de deuda es lo más caro que puede haber. No existen tasas de interés aceptables en México, más que los créditos hipotecarios. Nuestros créditos hipotecarios rondan promedio del 9 al 10% anual, pero estamos hablando de un crédito de cientos de miles de pesos. Pero las tarjetas de crédito en México, hermanos, son un robo, un desfalco. Tarjetas de crédito de 150% de tasa de interés. Esas tarjetas que están promoviendo mucho, las Plata Card, las Nu y todas esas tarjetas que te las mandan nomás por llenar un formulario y te la mandan y te dan un regalito. Esas tarjetas son trampas, hermanos, son lazos que te van a dejar atrapado en las deudas. Checa los CAT, costo anual total. Si es más del 20 o el 30%, hermanos, no es conveniente endeudarse con esas tarjetas. No, es que dan meses sin intereses. Mucha gente no tiene, y es que eso es fácil, no tiene la costumbre, el hábito de pagar en tiempo y forma sus pagos y se va a saldo revolvente y el saldo revolvente aplica la tasa de interés ordinaria y si te pasas del pago, intereses moratorios van hasta el 200%. Es fórmula para pobreza. No se endeude, hermano. Lo mejor es ahorrar, apartar una parte de su dinero, ahorrar, juntar y cuando tengas el dinero, compra lo que quieres comprar. En lugar de endeudarte con un carro de agencia nuevo, cómprate un seminuevo. Pastor, pero es que yo siempre he soñado con un carro nuevo. Junta y cuando tengas el dinero, cómpralo. Pero hermano, los créditos automotrices en México, el más barato que vas a encontrar es del 15 al 17%. Y luego masiva, ¿sí? Mucha gente viene, pastor, está buena la tasa de interés. Digo, pero checa que es tasas masiva, checa el costo anual total, checa los mantenimientos, checa las garantías, checa el inventario de refacciones. Hay muchos factores que considerar para comprar un vehículo. Pero mucha gente, hermanos, no tiene discernimiento, no pide consejo y quedan atrapados en muchas deudas. Bueno, este es un tema muy recurrente y muy común en Proverbios sobre finanzas y yo creo que debemos prestar atención. Versículo 28 nos dice, no traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. Ahora he escuchado muchos mensajes sobre este versículo, conferencias se han hecho, inclusive se han hecho conferencias de los linderos antiguos y se han nombrado muchos temas. Tenemos que entender algo sobre la interpretación bíblica. Todo pasaje tiene una interpretación, una sola, y tiene muchas aplicaciones. Son buenas las aplicaciones, pero aquí no está hablando de convicciones, no está hablando de la vestimenta, ni de la música, ni no está hablando de nada doctrinal. Literalmente está hablando de linderos que hacían los límites de las posesiones heredadas en el pueblo de Israel. Cuando Josué repartió la tierra, se repartieron las tierras de Canaán, se dieron por tribus y luego por familias y específicamente se establecieron linderos. Los linderos eran esas marcas que delimitaban el inicio y el término de la propiedad de una persona. Se podían usar cuerdas o se ponían piedras o se ponían estacas para delimitar lo que eran los contornos, los límites, el perímetro de una propiedad. Ahora,
Eso no había topografía en esos tiempos, no había imágenes satelitales y no había muchos instrumentos para mantener planos y todo ese tipo de cosas. Entonces la gente tenía que confiar en la honestidad de otros. Había una estaca ahí puesta que delimitaba o marcaba hasta dónde llegaba mi propiedad. Y mucha gente, hermanos, abusada y tramposa, lo que hacía era mover los linderos un poquito. Era moverlos un poquito y ganar unos centímetros más. Pero a lo largo, a lo ancho de la propiedad, pues ganaban un buen terreno, un metrito más. Y hoy en día, pues sucede mucho, ¿verdad? En la propiedad. Vecinos que se pasan más allá de la propiedad, que invaden la propiedad ajena. Y bueno, a eso se refiere este versículo. Los padres, está hablando de los que heredaron la propiedad, pusieron linderos bien delimitados y se da una advertencia aquí: no le muevas, no traspases esos linderos, se nos delimitó bien. Ahora, la aplicación espiritual, bien utilizada, puede ser en un sentido de las convicciones, puede ser en un sentido de la música, puede ser de la enseñanza, de la doctrina. Bueno, si nos fueron establecidos límites correctos, sanos y apropiados, no tenemos por qué moverlos, no tenemos por qué traspasarlos o hacer cambios en lo que se ha establecido, pues, de parte de Dios y que ha funcionado. Pues obviamente hay una buena aplicación para este versículo y podemos tomarlo en ese sentido espiritual, porque pues para nosotros no aplica el otro, ¿verdad? No somos parte de la heredad de Israel, pero sí podemos utilizar este versículo para decir que vale la pena, hermanos, mantener las sendas antiguas, vale la pena mantener los usos y costumbres que se tenía de antaño en los tiempos antiguos, hermano, en que se predicaba la palabra de Dios, la música que se utilizaba, las convicciones que se tenían. Mucha gente piensa es que hay que actualizar los modos y usos y costumbres de la iglesia para atraer a más gente. Muchos pastores están cambiando su música para atraer a jóvenes. Escuché un pastor ahí por Reynosa que dijo: no, pues yo ya hasta cambié la música, ya quité el piano y la orquesta y puse batería, guitarra eléctrica y aún así la gente no viene. Hermano, ¿por qué traspasar los linderos antiguos? ¿Por qué hacer cambios en nuestra música, en nuestras convicciones para agradar e impresionar a la gente? Es mejor mantenernos en la misma postura, es mejor mantenernos donde Dios nos ha puesto para no traspasar los linderos antiguos. Creo que es una buena aplicación para ese versículo. Y el último versículo de este capítulo, donde estaremos concluyendo, y si Dios nos permite, mañana estaremos retomando o tomando el versículo del capítulo 23. Pero este es un principio muy práctico también y sirve para el ámbito financiero. Pregunta: ¿has visto hombre solícito en su trabajo? ¿Has visto a alguien que es trabajador, diligente, que le echa ganas en lo que hace? Salomón está diciendo: delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Bueno, muchos enseñan proverbios sobre la diligencia. Una persona que es diligente, solícito, que es acomedido, decimos en México, le va a ir bien. Siempre esa persona va a tener lugar, va a tener éxito, va a tener crecimiento laboral, profesional. ¿Por qué, hermanos? Porque es una persona valiosa en cualquier institución. Cuando hay gente que siempre está diciendo: no, es que los jefes la traen conmigo, no, es que le caigo mal a mi trabajo, a mi jefe, a mi supervisor, es que me tienen envidia, es que no me quieren, es que nadie quiere a los flojos, hermano. Una persona que es solícita en su trabajo, una persona que le echa ganas, que es acomedida, tiene iniciativa, es una persona que va a llegar muy lejos. Va a llamar la atención siempre va a llamar la atención de sus supervisores y de sus jefes. Recuerdo, hermanos, un testimonio cuando estaba estudiando, nos piden hacer servicio social, usted sabe, para terminar la carrera. Y me pidieron hacer 480 horas de servicio social. Teníamos que ir a una dependencia, una opción era dependencias de gobierno. Alguien me invitó de los compañeros de la escuela a hacer servicio social en una dependencia
en el municipio de Monterrey. Estaba don Jesús Hinojosa Tijerina en ese entonces, y en el municipio de Monterrey estaban contratando personas para servicio social. Servicio social básicamente es trabajo gratis, no te pagan ni un peso, pero te ponen a trabajar, a hacer muchas cosas. Nos pedían hacer 480 horas, 4 horas diarias por 6 meses. El trabajo primero que nos podían hacer era, se estaba organizando la primera feria del empleo en todo México. Era un concepto muy innovador para poner empresas que solicitaban trabajadores, y la gente que buscaba trabajo iba ahí al Palacio Municipal, hablaban, hacían entrevistas, llenaban solicitudes y los contrataban ahí mismo. Era algo muy bueno. Se tenían que enviar 5,000 fax. En ese tiempo no había correo electrónico, había fax. 5,000 fax se tenían que enviar en más o menos un mes. Hermanos, los de servicio social, todos mis compañeros decían, bueno, esto es lo que nos toca hacer. Hay que mandar fax, y aquí está la lista de contactos, y aquí están las máquinas de fax. Eran 6 o 7 máquinas de fax. Bueno, pues cada quien agarraba una máquina, y usted sabe, marcaba el número, esperaba contestar, ¿verdad? Y cuando contestaba, le decía, usted me puede dar tono de fax, y esperaban el tono de fax. Y cuando le daban el tono de fax, le ponían iniciar, colgaban, y el fax se enviaba bien despacito. Y enviar un fax tardaba unos 5 minutos, más o menos. Bueno, hermanos, pues resulta que un día me dejaron a mí ahí solo. El siguiente día se fueron los compañeros a comer, y me quedo yo solo con las 7 máquinas de fax. Agarro las cartas, cargo todos los documentos en las 7, marco los números en cada una de las máquinas, les pongo el altavoz que pidiera el tono de fax automáticamente, y mientras enviaba un fax, empezaba a poner otro. Las 7 máquinas estaban al mismo tiempo. El jefe, el supervisor, vio eso y dijo, oye, ¿estás haciendo en un día el trabajo que ellos hacen en una semana? Y empezó a llamar la atención. Hermano, así fue mi servicio social. Yo me quedaba 8 horas en lugar de 4. No tenía nada que hacer. Me quedaba 8 horas diarias. Se iban ellos a las 4 horas, y las siguientes 4 horas yo, lo que se tenía que hacer en un mes, yo lo hice en una semana. ¿Sabe qué pasó cuando terminé mi servicio social? El jefe que me firmó las horas, el director de departamento, el licenciado Patricio Alexander Garza, que es un tremendo, tremendo hombre, me dijo, yo no te puedo dejar ir. Yo no te puedo dejar que te vayas. Yo necesito que tú trabajes con nosotros. No sé cómo te voy a meter como office boy, como auxiliar, pero necesitamos que te quedes aquí. Y hermanos, es solo un testimonio de que este versículo es así, de que este versículo es verdad. Cuando hubo cambio de administración, había 25 personas en el departamento, todos profesionistas, todos bien entrenados, con mucha experiencia. Y el jefe, el director, se llevó solo a 2 personas de ahí a trabajar con él al municipio de San Nicolás. A una compañera que era mi supervisora y a mí. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando alguien desempeña su trabajo correctamente, le va a ir bien. Va a tener oportunidades, va a tener ofertas de empleo, va a tener aumentos, va a tener permisos, va a tener beneficios. Pero una persona mediocre que solamente hace lo que le piden, que solamente hace el mínimo esfuerzo, que llega tarde, que se va temprano, que se pierde en la hora de comida, que se va al baño y se tarda una hora, es gente, hermanos, que cuando hay recortes de personal son los primeros que van a sacar. Pero la persona que es diligente y trabajadora, esa va a ser siempre cuidada, y va a ser siempre valorada, y va a ser siempre recompensada. En el mundo laboral, mire, yo hice proyectos con personas de recursos humanos, y una de las quejas de los gerentes de recursos humanos son personas que metían siempre conciliaciones, que siempre se quejaban de las condiciones laborales y nunca desempeñaban su trabajo. Qué difícil es encontrar buenos trabajadores. Nos quejamos mucho de la condición económica del país, pero mucho tiene que ver con la mediocridad y la mentalidad. Yo sé que no les va a gustar lo que estoy diciendo, pero nuestra mentalidad nos lleva a donde estamos. Y bueno, de eso habla también Proverbios. Yo sé que no es agradable, que no es algo que nos cause buen sabor de boca,
pero es algo que es verdad. Aquí termina el capítulo 22, por fin, de Proverbios. Y bueno, pues por la gracia de Dios y con la ayuda de Dios, mañana estaremos comenzando, si Dios nos permite, el capítulo 23 para que esté atento, por favor.